Buenas tardes con todos. Cuando el poder se desborda, la voz ciudadana debe transformarse en propuesta y vigilancia. Esta es la presentación de la asignatura Teoría General del Estado. Soy Marta Bolaños Pozo, estudiante del primer año de Derecho de la Universidad de Otavalo. Y esta es la propuesta de fortalecimiento constitucional para el Ecuador. El principal desafío del Estado ecuatoriano actual es la brecha estructural entre el diseño constitucional garantista y su aplicación efectiva, lo que genera débil institucionalidad, baja garantía real de los derechos fundamentales, también desconfianza ciudadana, decisiones ejecutivas sin sustento técnico ni participación, riesgo de regresión autoritaria y ecológica. Pero para esto tenemos que irnos desde el inicio al diagnóstico histórico y jurídico para conocer cómo se formó nuestro Estado constitucional. La primera fase, la independencia y la fundación, que fue desde 1809 a 1850. Inicia en el proceso de emancipación y finaliza con la consolidación del Estado ecuatoriano como un sistema republicano, reconociendo el poder soberano, pero la participación de la ciudadanía es restringida. La segunda fase, centralización y modernización, inicia a finales del siglo XIX y dura hasta mediados del siglo XX. La principal acción dentro de esta etapa fue la separación iglesia-estado. Se declara al Ecuador como un estado laico y se actúan algunas reformas liberales. El constitucionalismo, a su vez, con la Constitución del 2008, en donde se declara el Estado plurinacional, intercultural, justicia social y equidad. ¿Cuáles han sido los modelos estatales y los sistemas de gobierno alrededor del mundo para conocerlos? Los tres elementos constitutivos del Estado: población, territorio y poder soberano. La población es el conjunto de personas que habitan de forma permanente en el territorio del Estado y están sujetas a su autoridad. El territorio es el espacio geográfico delimitado sobre el cual el Estado ejerce su soberanía. Incluye suelo, subsuelo, espacio aéreo y mar territorial. Y el poder soberano, la capacidad del Estado para ejercer la autoridad de forma autónoma, crear leyes, imponerlas y representar a la nación ante otros estados. Las formas de gobierno: la monarquía, donde el poder reside en una sola persona, el rey o la reina. El poder se hereda. En cambio, en las repúblicas el gobierno está basado en la ley, con líderes elegidos y poderes limitados por la Constitución. La democracia, participación ciudadana, y la soberanía reside en el pueblo. Un poco más del marco teórico. ¿Qué es el Estado según Kelsen? El Estado debe entenderse como un orden jurídico normativo compuesto por un sistema jerárquico de normas cuya validez depende de una norma fundamental, la Constitución. En este sentido, no es solo un acto político, sino el eje normativo que estructura el poder. Según Jelinek, por su parte, aporta una visión más sociológica, política del Estado, al definirlo como la unión de los tres elementos esenciales: la población, el territorio y el poder soberano. Estos deben articularse dentro de un sistema jurídico que permita la cohesión y legitimidad. ¿Cuáles son las características del Estado constitucional? La primacía de la Constitución, es decir, toda norma o acto o decisión debe subordinarse al texto constitucional. La separación de funciones. El poder se divide para evitar su concentración bajo principios de pesos y contrapesos. El control de poder. Los actos de poder público están sujetos a fiscalización y revisión judicial. El reconocimiento de garantías y derechos fundamentales y la democracia participativa. ¿Cuáles son los mecanismos democráticos del control del poder? La separación de funciones del Estado a través del control interfuncional o institucional, el control constitucional a través de la Corte Constitucional, quien verifica la compatibilidad de normas y actos frente a la Constitución, y el control social y ciudadano. Los ciudadanos pueden ejercer mecanismos de participación constitucional. Los derechos fundamentales. Principalmente el principio pro persona. Toda norma debe interpretarse de la forma más favorable al titular del derecho.
el acceso al directo a la justicia constitucional mediante acciones como habeas corpus, acción de protección y acción extraordinaria de protección, y la obligación de la reparación integral. Dentro del diagnóstico actual del Estado constitucional ecuatoriano podemos identificar las fortalezas tales como se incorpora un enfoque garantista de derechos con protagonismo de la participación ciudadana, el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades y un marco institucional que busca sustentar un orden más justo. Se reconoce como valor estructural la interculturalidad, incluyendo comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias como sujetos de derecho colectivo. Se reconoce los derechos individuales colectivos de la naturaleza y de las futuras generaciones. La Corte Constitucional, como órgano autónomo especializado, ha permitido consolidar un sistema de control constitucional concentrado, capaz de revisar leyes, sentencias y actos administrativos. Las debilidades: débil implementación de derechos, brecha entre norma constitucional y su aplicación efectiva, falta de independencia institucional, dado que los nombramientos son politizados y debilitan la función judicial y de órganos de control, una justicia lenta y politizada, percepción de corrupción y barreras de acceso afectan a la seguridad jurídica, y un pobre cumplimiento de los derechos sociales. Persisten la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son los desafíos actuales del Estado ecuatoriano? Inestabilidad política, el crimen organizado, cambio climático y transformación digital e inteligencia artificial. Dentro de los mismos, los constantes cambios de autoridades, crisis institucionales y la falta de continuidad en las políticas públicas afectan la gobernabilidad. El avance del crimen organizado y la inseguridad se ha convertido en un problema de primer orden. El cambio climático, junto con migraciones masivas, violencia de género, son fenómenos contemporáneos que requieren una acción estatal más articulada y sensible. En cuanto a la transformación digital y la inteligencia artificial, abren un nuevo frente normativo, donde el Estado ecuatoriano debe regular sin limitar derechos, garantizando acceso equitativo y protección. ¿Cuál es la propuesta? Una propuesta de fortalecimiento del Estado constitucional ecuatoriano en cuatro ejes: la mejora institucional, el control de la transparencia, protección de derechos y la adaptación a los desafíos del siglo XXI. Empezamos con la mejora institucional, cuyo objetivo es recuperar la legitimidad y eficiencia del aparato estatal mediante reformas institucionales. Para esto se propone, primero, reformar parcialmente la Constitución para fortalecer la autonomía de las funciones del Estado, especialmente en los procesos de designación de autoridades de control. Segundo, se plantea estudiar la viabilidad de una Cámara Legislativa Regional que represente de forma directa a los gobiernos autónomos descentralizados, mientras que, como tercer aporte, la Corte Constitucional debe contar con autonomía presupuestaria y capacidad sancionadora frente al incumplimiento de sus fallos. En el segundo eje, control y transparencia, se busca reforzar los mecanismos de control del poder y la rendición de cuentas ante la ciudadanía. Para esto, hay algunas propuestas, tales como rediseñar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública para incluir obligatoriedad de datos abiertos en tiempo real. También mecanismos de denuncia protegida, acceso simplificado para comunidades vulnerables. Se plantea también establecer un sistema de auditoría social permanente donde universidades, colegios profesionales y organizaciones sociales participen en comisiones de seguimiento de políticas públicas. La digitalización de los procesos estatales es fundamental. Deben acompañarse las plataformas de trazabilidad de gasto público, seguimiento de obras, así como de una fiscalía especializada en delitos de transparencia y anticorrupción con independencia funcional. En el eje 3, protección de los derechos, cuyo objetivo es hacer efectivos los derechos fundamentales en todo el territorio nacional, se propone la reestructuración de la Defensoría del Pueblo con oficinas itinerantes para zonas rurales. En paralelo, el incremento del número de defensores públicos por provincia. Asimismo, y no menos importante, la inclusión de derechos humanos en el currículo escolar. Se propone también un sistema de alerta temprana de violaciones de derechos basados en indicadores sociales y ambientales que permita al Estado actuar de forma
preventiva, fortalecer la justicia intercultural, garantizando traductores, mediadores en lengua ancestral, formación también a jueces en pluralismo jurídico y coordinación entre la justicia indígena y la ordinaria sin subordinación. En el eje 4, adaptación a los desafíos del siglo XXI, el objetivo es preparar al Estado para los fenómenos globales complejos con enfoque y constitucional. Se propone crear una agencia de prospectiva y adaptación constitucional encargada de diagnosticar tendencias emergentes y proponer reformas legales o políticas públicas anticipatorias. Se recomienda desarrollar un marco constitucional para la protección de derechos digitales, regulando algoritmos, uso de datos personales y garantizando acceso igualitario a la tecnología como derecho fundamental. ¿Cómo se realizará esto? En 4 fases. La primera fase, diagnóstico y participación ciudadana, en la cual se recolectarán los datos institucionales, sociales y normativos. Se convocará a foros ciudadanos, consultas locales y diálogos con organizaciones sociales, pueblos y nacionalidades. Se recogerán los informes técnicos elaborados por universidades y centros de investigación constitucional, para pasar a la fase 2, que es la reforma normativa y estructural, en donde se pretende redactar y socializar los proyectos de reforma parcial a la Constitución y leyes orgánicas clave. Trámites legislativos o convocatorias de consulta popular según corresponda, para pasar a la fase 3, que es la implementación institucional y territorial. Se reorganizan los órganos de control, la Defensoría y Sistema Judicial. Implementación de nuevas entidades, Agencia de Prospectiva Constitucional y la Cámara Regional. Capacitación a funcionarios públicos y reformas administrativas, para llegar a la fase 4, que es la de seguimiento y evaluación del impacto, con diseño de indicadores de cumplimiento, monitoreo semestral por parte de veedurías ciudadanas, ajustes normativos y presupuestarios según se haya retroalimentado. Con esto podemos mencionar las conclusiones. 4 que realmente determinan cuáles van a ser los efectos de esta propuesta. La propuesta presentada articulada en 4 ejes busca precisamente cerrar la brecha entre texto, constitucionalidad y la realidad social. Se plantea una reforma institucional profunda, centrada en la transparencia, la eficiencia, la independencia y adaptabilidad del Estado. La democracia constitucional, por tanto, no puede descansar únicamente en sus principios fundamentales, sino que debe perfeccionarse continuamente mediante participación crítica y reformas. Este análisis ha sido también una oportunidad para reflexionar sobre el papel del derecho como instrumento de transformación social. Muchas gracias.